Hello everybody, this is Pascal. Hola a todos, soy Pascal Lotaz de Literacy Studies y hoy vuelvo a hablar con el Dr. Nikolai Petro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rhode Island. Nikolai es mi experto de referencia en lo que respecta a la política interna de Ucrania y Rusia. Así que Nikolai, bienvenido de nuevo. So, Nikolai, welcome back. Encantado de estar contigo de nuevo, Pascal. Very glad having you again. We exchanged Me alegra mucho tenerte de nuevo. Intercambiamos un par de correos electrónicos y en uno de ellos me dijiste que tu observación reciente es que podríamos estar subestimando el factor económico y el factor del dinero en la forma en que la guerra parece desarrollarse ahora, bajo cualquier interpretación, en contra de los intereses de Kiev. ¿Podrías explicar qué crees que no hemos analizado lo suficiente en este momento? We haven't looked at enough at the moment. Right. So Exacto. Entonces, el gobierno ucraniano tiene un presupuesto para 2026 y una de las cosas que prevé es un déficit presupuestario. Lamentablemente, ese déficit, desde la perspectiva del Fondo Monetario Internacional, que supervisa el presupuesto ucraniano e intenta alinear sus expectativas con lo que las instituciones financieras occidentales pueden ofrecer para apoyar a Ucrania, a la sociedad ucraniana y al esfuerzo bélico, es de, diría, aproximadamente 30.000 millones de euros. Bueno, 30.000 millones de dólares. Pero ese dinero, bueno, ese es el hueco. Ese es el hueco que existe. Y el hueco es problemático porque Europa no ha planeado cubrir ese gasto. Y el gobierno ucraniano no ha considerado qué hacer si ese dinero no llega. Así que, literalmente, los medios ucranianos están llenos de especulaciones sobre dónde se harán los recortes, porque en Ucrania nada se financia con abundancia, ni siquiera el ejército. Las cifras varían en decenas de miles de millones, así que usaré una estimación general ofrecida por el analista financiero Timothy Ash, quien dijo que, si se toma en cuenta la cantidad que probablemente necesitará Ucrania durante el próximo año y medio, es probable que ronde los 100.000 millones de dólares, además de lo que ya se ha asignado. Creo que eso supone un ritmo de gasto más alto del que realmente ha habido hasta ahora. which I think is at a higher rate of spending than has actually been the case to date, because I think at the latest EU meeting. Creo que en la última reunión de la UE, la cifra mencionada en el comunicado sobre lo que Europa ha gastado hasta ahora era de 167 o 177 mil millones. Eso corresponde a los últimos 3 o 3 años y medio. Así que el próximo año y medio con 100.000 millones, bueno, eso no es un ahorro, no es una reducción en ningún caso. Pero Ash va más allá, sugiriendo que esta cantidad es, como él dice, solo para mantener a Ucrania en el juego, solo para mantener. Stevie tiene alguna esperanza real, grades hermano Trinatic. Esa es fraude third breaks, muerte o ticuntus de zetiud. That number would have to be increased by 50%, so 150 billion. Así que, según él, 150.000 millones sería una proyección realista para Ucrania si decidiera pasar a la ofensiva contra Rusia. Vemos que las cifras están cambiando, se están separando cada vez más. Y esto me lleva a una visión pesimista, aunque también podría decirse optimista, si lo que se busca es un final para la guerra. Pero la realidad parece ser que además de quedarse sin personal y población, debido al número de personas que emigran, supongo que una cifra común es de unas 500.000 al año que abandonan Ucrania. El número de ausentes sin permiso y deserciones en el frente se acerca al 30 o 40% de las personas que nominalmente forman parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en este momento. Además de esos problemas, ahora tenemos el problema añadido de la falta de financiación para la continuación de la guerra. Y dado que Ucrania ya depende de la ayuda occidental para no menos del 50% de su esfuerzo bélico y el 50% de su mantenimiento básico, sus cuentas corrientes diarias para pagar todo lo necesario para que el país siga funcionando, no parece que haya muchas posibilidades de continuar la guerra. Quiero decir,
Todo apunta a la imposibilidad de mantener este esfuerzo bélico. Y este es uno de los aspectos más inesperados. Añadiría que hay una solución a este problema y por eso Timothy Ash escribió que, bueno, hay un gran y jugoso huevo de oro en Europa, 300.000 millones en activos, que son fondos soberanos rusos. 300 billion in assets, which are Russian sovereign funds. But the person managing those. Pero la persona que gestiona esos fondos, un ministro de Asuntos Exteriores belga, Bart de Wever, que es responsable, según tengo entendido, de Euroclear, donde se encuentra la mayor parte de esos fondos, señaló que sería totalmente sin precedentes confiscar activos soberanos. Es decir, fue muy claro en este punto. Y supongo que, en última instancia, logró convencer a sus colegas de la UE de que sería imposible hacerlo de ninguna manera, forma o procedimiento que pudiera considerarse legal. Como resultado, la conclusión de Ash en su ensayo fue que no hay otra opción para que Ucrania continúe la lucha salvo que se le entreguen esos activos. Pero sin esos activos, que los líderes europeos parecen considerar a estas alturas intocables desde el punto de vista legal, entonces, de nuevo, ¿quién va a pagar la guerra? No lo sabemos. Sí, pero ya sabes, esta cuestión, en algún momento necesitamos que participen algunos especialistas en divisas, porque los problemas de dinero siempre son problemas indirectos de cuestiones más profundas. Porque, en teoría, ¿qué impide al Parlamento ucraniano crear una ley que diga que el Banco Nacional de Ucrania debe comprar los bonos de guerra que emita el Parlamento o el gobierno, verdad? Quiero decir, en teoría, si tienes una moneda soberana, puedes reponerte indefinidamente. Pero eso no te sirve de mucho si los bienes que necesitas comprar están denominados en euros o en dólares estadounidenses. El problema aquí es una auténtica restricción del crédito. En otras palabras, nadie en Occidente quiere prestar. Quiero decir, están encantados de hablar del tema siempre que lo hagamos todos. Pero si hablas con cualquiera de ellos individualmente, ninguno quiere hacerlo, porque entienden que ese dinero es irrecuperable. Y Europa está atravesando una crisis fiscal muy difícil, en parte provocada por ella misma. En este contexto, resulta muy interesante ver cómo esta crisis económica real está siendo debatida específicamente por financieros, políticos y banqueros. Politicians and bankers. And on the other hand, the analysis offered. Y por otro lado, el análisis ofrecido por los comentaristas políticos y los analistas militares sobre cómo puede ganar Ucrania la guerra, en los periódicos británicos y en otros lugares, básicamente ignora por completo los problemas financieros de Ucrania, como si no existieran en su universo. Y en segundo lugar, destacan las dificultades de la economía rusa, que digan lo que digan sobre ellas, contienen un grado considerable de incertidumbre en ese tipo de análisis. En otras palabras, es una proyección desde el poder de hacerse la economía rubble a partir de ahora. Una buena medida del pesimismo que se lee sobre la economía rusa en los periódicos europeos se basa en la supuesta falta de fiabilidad de las estadísticas rusas. En otras palabras, dicen, bueno, si creemos en las estadísticas rusas, las cosas no están tan mal, pero no las creemos, así que proyectaremos algo completamente distinto. Simplemente se lo inventan, proyectan un escenario negativo, porque eso es lo que quieren ver, un escenario negativo. Y en cualquier comparación sistemática entre la economía ucraniana y la economía rusa parece solo y aburrida. Los europeos siguen soñando con que esta guerra terminará del mismo modo que terminó la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania, internamente y políticamente, simplemente ya no pudo más. Hubo conflictos públicos, huelgas, y aunque aún estaban en expansión y ni un solo soldado enemigo pisaba su suelo, tuvieron que rendirse porque ya no tenían los medios para continuar la guerra. Siguen soñando con que ese escenario con Rusia está a la vuelta de la esquina. Una arma milagrosa más, solo una más, y todo el castillo naipe ruso se derrumba sobre sí mismo.
Juris 3 años y me merditor 9 sestord. Y tu coins in behandlas que ocurra. They've been telling us that story, and they're still waiting for that. Well, a blogger called Big Serge. Bueno, un bloguero llamado Big Serge publicó hoy un ensayo en el que analizaba la cuestión de las Wunderwaffen que tiene Ucrania y dejaba muy claros los problemas de tener, o mejor dicho, de entregar, misiles Tomahawk a Ucrania en una cantidad significativa que realmente pudiera utilizarse. Como señala, y creo que con mucha agudeza, los misiles existen, los sistemas de lanzamiento no. Porque Estados Unidos acaba de empezar a construir sistemas de lanzamiento terrestres. Claro, porque los Tomahawk suelen usarse en el mar. Exacto. Because they are usually used on the sea, the Tomahawks. That's right. They're used on the sea, and they've now believe they. Se utilizan en el mar y ahora creen que también necesitan una capacidad terrestre para ellos. Pero solo han empezado a producirlos desde 2023. Y por supuesto, las primeras personas en la lista para recibir estas nuevas armas son las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y ya existe un retraso en el número de sistemas de entrega que se han prometido. En otras palabras, aún no se han materializado. Así que esencialmente, obligar per país a Ucrania por encima de las entregas al ejército y al cuerpo de marines de Estados Unidos. Y simplemente hasta imaginar a Trump freak. And I just can't see Trump doing anything of the kind. And it's bizarre because the production quantity. Es algo extraño, porque las cantidades de producción de Lockheed Martin, y hay otra empresa más, Raytheon, que fabrican estas cosas, oscilan entre 50 y 90 al año. No entre 50,000 y 90,000, sino entre 50 y 90, punto. Y el total de existencias que Responsible Statecraft del Quincy Institute estimó el año pasado ronda las 4,000. Somewhere around the mark of 4,000. Sí. It's insane to. Es una locura creer que se puede entregar a Ucrania una cantidad razonable que tenga impacto en el campo de batalla. Pero la idea no es entregarlas para el campo de batalla, sino bombardear Moscú y obligarles a sentarse a la mesa de negociaciones, tal como lo plantean los europeos. Well, there's the thing. Bueno, aquí está la cuestión. Supongo que los analistas militares parecen pensar que esto, como otros sistemas de armas individuales, no va a marcar la diferencia en el resultado del campo de batalla. La estrategia rusa ha sido evidente desde hace mucho tiempo. Es una guerra de desgaste, basada en una acumulación muy lenta y gradual de recursos, que luego pueden avanzar esencialmente sin necesidad de un reabastecimiento sustancial o repentino. En otras palabras, genera impulso y luego avanza por sí misma, contando con suficientes recursos para cumplir la tarea que se le ha asignado. Así que una de las cosas que los analistas pro-ucranianos sienten o esperan es que la maquinaria militar rusa pueda colapsar bajo la carga de mantener esta producción. Y señalan el hecho de que el presupuesto militar de Rusia está, de hecho, programado para disminuir. Its budget is actually scheduled to decrease. But that makes sense if you have preloaded. Eso tiene sentido si ya has precargado las reservas. En otras palabras, todo el mundo en Occidente reconoce que la producción rusa de drones supera a la de la OTAN y Ucrania juntas, casi por un orden de magnitud. Así que, por supuesto, creo que ahora hay suficientes drones. Rusia probablemente tiene suficientes drones y pasará a centrarse en otras cosas. Una cosa que no se menciona a menudo es que en el próximo presupuesto de Rusia, el gasto militar real se reduce ligeramente. Me hace gracia cómo los opositores o partidarios de Ucrania dicen, bueno, es una reducción muy mínima. Sí, pero es una reducción, y es una reducción en tiempo de guerra, algo que ni Ucrania ni la OTAN están siquiera considerando. Ellos contemplan justo lo contrario, lo que solo aumentará la carga sobre sus economías, mientras que la carga económica de Rusia por la guerra seguramente disminuirá. Esto es fascinante, ¿sabes? En una época de guerra muy seria, Rusia en realidad no adopta ese enfoque de la OTAN, de necesitamos más dinero y luego encontraremos un problema para desplegar el M2. Analiza lo que necesita, crea un presupuesto y listo. Bueno,
Puede que, desde una perspectiva logística, sea una ventaja tener un sistema económico estrechamente integrado con el ejército. Hablamos de que Estados Unidos es un complejo militar industrial, y lo es, pero hay tantos productores privados en América que el sistema resulta extremadamente complicado y requiere una cantidad desmesurada de tiempo para financiarse. La creación, financiación y despliegue de un sistema de armas puede llevar una década o incluso más. Y creo que el enfoque centralizado y jerárquico de Rusia, como el de otros países con sistemas económicos y políticos más centralizados, probablemente le otorgue una ventaja en este sentido. Sí, y no olvidemos que gran parte del dinero que entra en estos presupuestos de la OTAN también podría perderse en los balances artificialmente inflados de los fabricantes de armas y las empresas de seguridad, que saben que si aumentan la cantidad en 1 o 2 millones, igualmente se pagará. Claro, claro. Pero si retrocedemos y analizamos lo que esto significa para la guerra, y especular sin base no es algo bueno, aún así, estamos en un punto en el que parece que algo está a punto de cambiar. Ya has explicado cómo la situación presupuestaria apunta hacia un cambio que debe llegar, porque si no está en el presupuesto, no está en el futuro. Exacto. Lo último que, en mi opinión, Ucrania perderá antes de que todo termine de verdad es la atención. Parece que ahora está perdiendo dinero, pero lo último será la atención. Y me da la impresión de que estamos viendo la formación de un nuevo centro de atención en el Caribe, con Venezuela. ¿Tienes alguna reflexión sobre esto? Lo que a mí ahora me parece una entrega del testigo de la atención bélica a un conflicto que, de ninguna manera ni bajo ninguna circunstancia imaginable, es necesario para la seguridad nacional de Estados Unidos. Exacto. Creo que Estados Unidos básicamente es estarnos de los europeos. Allá. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo van a salir los europeos de esta guerra? Para Trump, supongo que era bastante fácil argumentar que esta guerra está lejos, que no responde a los intereses de Estados Unidos. Y si los países más amenazados, los que están cerca, quieren continuar la guerra, está hablando de la OTAN en Europa, entonces deberían sentirse libres de hacerlo. Eso, en su opinión, basta para justificar la retirada de Estados Unidos y la falta de interés. Así que probablemente sea algo positivo para poner fin a la guerra. Creo que si a los políticos les gusta decir, y a los políticos de la OTAN les gusta decir, que la paz se logrará mediante las armas o mediante el fortalecimiento militar. Pero me parece que ocurre justo lo contrario. Si quieres privar de vida a este monstruo militar, tienes que asfixiarlo, tienes que privarlo de oxígeno. Así que creo que en general eso es algo positivo. Pero la pregunta ahora, en mi opinión, es, ¿qué podría llevar a los líderes europeos y a los líderes de la OTAN a una conclusión similar? No estoy seguro. El panorama allí es diferente, es más complicado. Muchas figuras políticas destacadas tienen un historial demasiado largo de apoyo a Ucrania y al esfuerzo bélico, habiendo invertido su reputación no tanto en la reconstrucción de Ucrania, sino especialmente en el fortalecimiento de la OTAN como fuerza militar, probablemente también en previsión del colapso de Ucrania. Así que eso probablemente continuará para algunos de ellos. Y supongo que en cierto modo te devolvería la pregunta. En cuanto a Estados Unidos, creo que tienes toda la razón. Estamos fuera de este juego por el futuro previsible. Una o dos cosas, ya sabes, una pequeña sanción aquí, un sistema de armas allá, no cambiarán la actitud general de esta administración ni influirán en el resultado de la guerra. Pero Europa tiene que dar un paso al frente y duplicar, incluso reover militarstänensis. Y nu tor med persasidlo. Porträttar kan med sidlo.
Bueno, ya sabes, si yo fuera un neocon y mirara este escenario y entendiera que A. Hemos perdido la voluntad política de MAGA y de otros para involucrarse profundamente en esto. B. Los europeos son demasiado débiles para hacer algo. Y C. Los ucranianos se están quedando sin ucranianos, mientras los rusos aún mantienen el impulso. Entonces, si tuviéramos el mismo análisis, pero yo fuera un neocon, lo que defendería ahora sería la afganización de Ucrania. Es decir, vale, que vengan los rusos, que ganen en el campo de batalla, y luego librar una guerra de resistencia desde dentro. De acuerdo, obliguémosles a tragarse Galicia. Y una vez que tengan que hacerlo, simplemente canalizamos estas armas a través de las fronteras porosas, los Kalashnikov y todo eso, todo el armamento, las armas ligeras, y luego pinchazo tras pinchazo tras pinchazo en el territorio que controlan. Ahora bien, ¿cómo crees que intentarían los rusos evitar algo así? Porque nunca he visto a ningún ruso argumentar que tengan que tragarse toda Ucrania. Que todo este escenario que los europeos dicen que es el objetivo, sea realmente el objetivo, ¿verdad? ¿Cómo evitan afganistanizarse? Bastante fácilmente. Alcanzar las fronteras de los 4 oblasts más Crimea, fortificarlas y no avanzar más. Y en respuesta a los ataques ucranianos contra estos territorios o en otros lugares, responder con una fuerza devastadora. En otras palabras, no es una sorpresa para nadie en Ucrania y es una fuente de cierta fricción en el gobierno que la estrategia ucraniana de atacar, digamos, las refinerías de petróleo sí, daña y reduce los ingresos presupuestarios de Rusia. Pero Rusia es lo suficientemente rica como para tener los recursos necesarios para cubrir cualquier tipo de reducción en el futuro previsible, bueno, al menos durante varios años, solo con sus activos líquidos existentes, que, según tengo entendido, rondan los 250.000 millones de dólares en liquidez en el sector bancario dentro de Rusia. Así que creo que la respuesta rusa a esto será devastar la infraestructura ucraniana 10 veces más. Es un juego muy malo para que Ucrania lo mantenga durante mucho tiempo. En otras palabras, Ucrania está apostando por el colapso de la voluntad de Rusia de luchar mediante alguna combinación de sanciones económicas, ataques militares y el lento avance de las Fuerzas Armadas rusas. Y eso tiene que suceder en un plazo bastante corto. De lo contrario, vuelve a convertirse en un juego a largo plazo. Y en el juego a largo plazo, tal como yo lo veo, Ucrania solo tiene malas cartas. Seguirá perdiendo a personas que Rusia, con cada vez más gente huyendo del país. No habrá inversión extranjera, porque ningún inversor en su sano juicio va a invertir en ese tipo de entorno incierto y peligroso. Y sin la perspectiva de un aumento drástico de la financiación para apoyar tanto el esfuerzo bélico como al gobierno, el dinero, como ya he dicho, se está agotando. Así que el plazo para tener esa epifanía que transformará a Rusia y la obligará a darse cuenta de que va a perder es como mucho cuestión de meses. La cifra que he oído, y que creo que coincidiría con la incapacidad real de Ucrania para pagar sus facturas, sería marzo o abril de 2026, la primavera de 2026, momento en el que quizá el Donbass, tanto Donetsk como Lugansk, estarán en gran parte ocupados. Entonces, ¿tu predicción no es que Rusia avance hasta el este de Ucrania, sino que se detenga? ¿Y qué pasa con Odessa? ¿Crees que Rusia realmente iría hasta Odessa e intentaría conectar Transnistria, en Moldavia, mediante un corredor terrestre? Quiero decir, no somos estrategas militares, ¿pero tú lo crees? Sí, quiero decir, mi expectativa desde hace mucho tiempo ha sido que si Rusia logra sus objetivos militares declarados, todo lo que persiga más allá de eso sería un esfuerzo por obligar a Ucrania a aceptar esas fronteras, por forzarla a la paz. En otras palabras, sin necesidad de atacar Kiev, podría hacerlo. Sin necesidad de atacar Dnipro,
antes Dnipropetrovsk, podría hacerlo. Sin necesidad de tomar Odessa y cortar a Ucrania del Mar Negro, podría hacerlo. Y todos esos, por cierto, son objetivos muy anteriores a entrar en el corazón del oeste de Ucrania, que es el segmento más nacionalista del país. Así que podrían hacer muchas cosas devastadoras mucho antes de que necesitaran realmente entrar en el corazón del oeste de Ucrania. Claro, claro. Así que esta es una estrategia militar y lo ruso que top in the air. Creo que es importante que quienes analizan la situación no separen nunca la estrategia militar de Rusia de su estrategia diplomática. Eso es algo que Occidente no hace muy bien. Parece tener una estrategia militar, una estrategia diplomática y una estrategia económica, pero no están bien coordinadas entre sí, y cada una de ellas parece basarse en su propio conjunto de suposiciones que en el mejor de los casos podrían coincidir. Pero como estamos viendo ahora, los defectos de ese enfoque son evidentes. La estrategia militar se ha derrumbado. Y creo que George Beebe, el antiguo analista de la CIA, escribió un artículo en Responsible Statecraft que me parece muy bueno. Y él señaló que la estrategia militar de Ucrania ahora ha renunciado a la victoria. La estrategia actual consiste en definir un alto el fuego como una victoria. Bien. Entonces, lo que ocurre es que si se logra un alto el fuego, Ucrania se felicitará a sí misma y dirá, hemos conseguido una victoria militar. Luego seguirá la estrategia diplomática a largo plazo de continuar presionando a Rusia mediante sanciones y cosas por el estilo, lo cual, de nuevo, probablemente no tendrá éxito. Porque lo único, como señalas con razón, que mantiene a Ucrania en las noticias occidentales ahora mismo son los bombardeos, las imágenes que se pueden mostrar. Si se implementa un alto el fuego, Ucrania será olvidada más rápido que Gaza. Aún más rápido, incluso más rápido que Gaza. Y como sabemos por el preludio de lo que ocurrió incluso en la víspera de la cumbre de Alaska, habrá decenas de empresas occidentales deseando volver a Rusia, que fue durante muchos años su mercado internacional más rentable. Veremos mucho de eso, mientras que Ucrania se convertirá en la mente de todos, prácticamente en una idea secundaria. Si yo fuera un analista ucraniano, no estaría presionando por un alto el fuego precisamente por esa razón. Me preocuparía que, aunque afortunadamente se detuviera el derramamiento de sangre, nuestras posibilidades de recuperar nuestros territorios mediante algún tipo de estrategia a largo plazo serían muy bajas. Pero Rusia, creo, tiene un buen argumento que aportar en la historia diplomática, y es que las naciones no entablan negociaciones solo para lograr un alto el fuego, sino para alcanzar la paz. Y si se produce un alto el fuego en el proceso, normalmente está vinculado a una estrategia de paz concreta o a un calendario para alcanzarla, porque todos entienden que un alto el fuego por sí solo no es la paz. Es simplemente una invitación a continuar la guerrilla en una fecha posterior. Y eso no es algo que interese a Rusia. En la situación en Rusia teniendo Tajavetnar en Witales en no tan que necesite perseguir. It's not something that Russia needs to pursue. So it logically is pursuing its maximum. Así que está persiguiendo lógicamente su objetivo máximo, que es un acuerdo de paz. El componente militar de ese acuerdo ya está en marcha. El componente económico, creo, empieza a vislumbrarse con la probable insolvencia de Ucrania en los próximos 6 meses. Eso deja el componente diplomático, que creo que será el más difícil de aceptar para los europeos. Pero con el apoyo, imagino, de la administración Trump, es decir, ese apoyo que consiste en no vamos a ayudar, no queremos involucrarnos en esta lucha, no queremos apoyar el esfuerzo bélico ucraniano. Eso ya supone un gran impulso hacia un acuerdo diplomático para los europeos. Tendrán que encontrar la manera de responder a eso, tarde o temprano.
Sí, quiero decir, cualquier tipo de acuerdo que funcione adecuadamente implicará un cambio de régimen en un nivel u otro, ya sea en Kiev, en las capitales de Europa o en ambas. Probably both, actually, now that I think of it. Probablemente ambas cosas, en realidad, ahora que lo pienso. En Ucrania, creo que sería inapropiado poner el carro delante de los bueyes. En otras palabras, no creo que sea necesario destituir a Zelensky primero para que un acuerdo de paz o al menos unas negociaciones den fruto. Pero creo que el resultado de cualquier acuerdo de paz implicará automáticamente nuevas elecciones. Y en esas nuevas elecciones, en este momento, es muy difícil imaginar a Zelensky saliendo vencedor. Pero también es muy difícil imaginar quién podría ser su sucesor. Sé que hay quienes sostienen que el entorno favorece a un comandante militar o a alguien que ofrezca algún tipo de credenciales militares, ya sea por motivos de seguridad nacional o por cualquier otra razón. Sin embargo, hay un argumento igualmente convincente, planteado por varios sociólogos ucranianos, que afirman que la gente de todo el país, en gran número, estará tan harta de la guerra que la mera visión de un uniforme militar, especialmente en la política, hará que rechacen a ese candidato, que rechacen a ese partido, por miedo a que la guerra pueda reanudarse. Así que puedo imaginarlo yendo en cualquiera de las dos direcciones, y es muy difícil anticipar quién tendrá la ventaja una vez que se alcance un acuerdo de paz. Puedo preguntarte sobre Rusia, porque una de las cosas que ha desconcertado a muchos analistas aquí, en el ámbito de los comentaristas, es que Vladimir Putin y Sergei Lavrov fueron tan conciliadores con la posición estadounidense. Los vaivenes y finalmente, ya sabes, el hecho de dar un vuelco total a todo lo que se había alcanzado en las negociaciones desde Alaska. Putin y Lavrov siempre se han esforzado por utilizar el marco estadounidense de la situación, como diciendo que los halcones europeos son los que están destruyendo todo, que los estadounidenses no tienen la culpa, que Donald Trump es un buen tipo. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué mantener la farsa? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ¿y por qué no? Quiero decir, no les cuesta nada. Puedes culpar a Europa, incluso más. Europa claramente tiene la culpa. En cierto modo, están jugando al mismo juego, Trump, Putin y Lavrov, ¿no? Porque quien se queda con el problema es Ucrania. Lo siento, Ucrania, por ambos. Así que eso les viene de maravilla. También debemos recordar que para Rusia y Estados Unidos hay cuestiones más importantes incluso que Ucrania. Está la relación bilateral entre estas dos potencias globales, que implica interacciones en muchas regiones diferentes, a muchos niveles distintos y con numerosos actores terceros como China, India y Brasil, además de distintos conflictos regionales en los que ambos países pueden contar con la ayuda del otro cuando conviene a sus intereses mutuos. Nada de esto tiene que ver con Ucrania. Es cierto, pero en realidad no nos importa demasiado, porque no somos nosotros los culpables. No es mi guerra, y por lo tanto la estamos convirtiendo en una guerra europea. Así que ocurra lo que ocurra allí, si toda Ucrania es devorada, si es destruida, lo que sea que ocurra, nuestras manos, como las de Poncio Pilato, están limpias de esto, que recaiga sobre los europeos. Y Putin, diría yo, está agradecido por ese reconocimiento. No hay necesidad de molestar a Trump, porque Trump no dijo, al menos por lo que puedo deducir de las declaraciones hechas por la Casa Blanca, por los principales actores de la Casa Blanca, que no habría una cumbre. Dijo, habrá una cumbre cuando haya algo que firmar, lo cual, por supuesto, es exactamente lo que Putin siempre ha dicho. Debe haber una cumbre cuando haya algo que firmar. Y al expresarlo de esta manera, Trump en realidad está, de forma tangencial, incluyendo a Zelensky. En otras palabras, está diciendo que si Zelensky quiere formar parte de la cumbre, él también tiene que venir y estar dispuesto a firmar.
Sí, pero quiero decir, una de las cosas que vuelve locos a personas como yo y a otros que analizan esto es la idea de que la cumbre surgió de Trump. Fue él quien la propuso, ¿no? Y los rusos a regañadientes dijeron, vamos a pensarlo. Luego él la cancela y dice que ellos no están dispuestos. Y además, impone sanciones a esas compañías petroleras rusas, con el objetivo de perjudicarlas, detenerlas, ejercer presión sobre el petróleo. Quiero decir, todo esto es tan poco amistoso. Y Rusia, como se mantiene válido de tu planteamiento. Eso es lo que era disidencia. Yes and no. I mean, Russia has not conceded Sí y no. anything. Quiero decir, Rusia no ha cedido nada en su posición. Ha mantenido su postura. Todo lo que dijo Trump, Putin puede aceptarlo y verlo como una aclaración de cuestiones que quizá aún no se han acordado. Es decir, le habría gustado decir, hemos acordado esto, pero ahora dice que todavía hay que aclararlo, entre otras cosas con la propia Ucrania. En cuanto al tema de las sanciones, debemos ser prudentes. No deberíamos actuar simplemente como periodistas. Cuando se anuncia un paquete de sanciones, se identifican los objetivos y se pone en marcha todo el proceso. Debemos entender que en cada paso, los componentes individuales de las sanciones, y si se aplicarán a terceros, y hasta qué punto Estados Unidos controlará o pedirá a terceros en otros países que respeten esas sanciones, siguen siendo cuestiones abiertas. In other countries to respect these sanctions. These are all decisions made ad hoc. They are not Todas estas son decisiones tomadas ad hoc. No están escritas en la ley, son posibilidades. Y creo que ese es el terreno en el que a Trump le gusta moverse, donde aparentemente tiene la autoridad legal, y está, por así decirlo, manteniendo la pólvora seca. Puede aplicarlas si quiere, o hacerte el favor de no aplicarlas. Exacto. De nuevo, vemos esto como un patrón en todas sus negociaciones de sanciones o de aranceles. Es un patrón muy típico. Y Putin le llamó la atención sobre ello y dijo, sí, conocemos esta estrategia, la hemos visto antes, sabemos cómo manejarla. Y por supuesto, la mejor manera de afrontar este tipo de vaivenes es precisamente esa. Decir, sé lo que estás haciendo, yo soy el sensato aquí y podemos superar esto. No me preocupa. Exacto, exacto. No, tienes razón. En realidad, quiero decir, el patrón es que saca algo de su bolsa, un problema que nunca fue un problema. Dice que este es el problema principal, y luego dice algo como, si quieres que esto desaparezca, ahora tienes que hablar conmigo. Y entonces los europeos siempre dicen algo como, vale, ¿cómo podemos cumplir el 150% de tus expectativas? Y los rusos dicen que no. Y los chinos suelen hacer lo mismo. Ese es el problema de los europeos. El problema de Europa es que los líderes europeos parecen incapaces de dar marcha atrás en su agenda maximalista. Y eso es, por supuesto, por definición, una estrategia perdedora. Simplemente se verán atrapados en el hecho de que no solo Ucrania, todos los problemas a los que se enfrenta Ucrania en términos de material militar, financiación, mano de obra y resiliencia política, la disposición a luchar, existen también en Europa, y con creces. Y de esto, el sobrevado sobre el hecho que hay disenso dentro de la Unión Europea. Within the European Union. And I'm not only talking about, Y no hablo solo de Eslovaquia y Hungría. También hablo de la disidencia ocasional en los márgenes. Recuerda que Bulgaria de repente dijo, bueno, ya sabes, si necesitas espacio aéreo, pasa por nosotros. Así no tienes que preocuparte. Puedes pasar por nosotros, luego por Serbia, y estarás en Hungría en un momento, cuando eso era un problema. Así que ahí lo tienes. Croacia ha hecho declaraciones de vez en cuando. Austria declaró que las políticas de la Unión no le gustan. there are many policies of the EU that they don't like. So, of course, Así que, por supuesto, la Comisión Europea está en una posición débil para mantener la unidad, porque en algo que no es estratégicamente importante para Europa, que en mi opinión es Ucrania, el resultado de la guerra en Ucrania, resulta importante para ciertas élites políticas en Europa, para determinados partidos y gestores políticos, pero no para Europa en su conjunto. A cambio,
Tienen que conceder a varios países pequeños todo tipo de ventajas arancelarias y dinero extra para la agricultura y cosas por el estilo, que no tienen. Así que cualquiera que observe la política interna puede ver, creo, que están sacrificando un deseo geoestratégico que no es imperativo para Europa, a cambio de una influencia política real que podrían ejercer a nivel interno y financiero dentro de la Unión Europea. Y eso solo debilita su unidad a largo plazo. And that just weakens their unity in the long run. Sí, quiero decir, ya sabes, la historia está llena de ironías, y una de ellas aquí es, por supuesto, que el objetivo de desmantelar Rusia está ahora, con toda probabilidad, provocando la ruptura de al menos la unidad política de los europeos, sino de la propia Unión. Sí, no creo que es desde una perspectiva a corto plazo, las elecciones subcuriosas no restreen guerra Ucrania tendrán un impacto significativo en el desarrollo político europeo. Se han acorralado ellos mismos. Quiero decir, llamar a Hamas los nazis y a Hitler en los búnkeres es una cosa, porque son un grupo pequeño, y el bando que apoyas tiene un poder abrumador, incluidas armas nucleares. Pero convertir a Rusia en el mal supremo que no puede tolerarse y debe ser derrotado es una insensatez. Y ese enfoque sigue presente por toda Europa. Eso es lo que está envenenando el discurso. Y luego, más allá de eso, quiero decir, eso ya es bastante malo. Pero además, quiérase o no, Europa también tiene que condenar aunque no quiera, y aunque hacerlo la deje en una posición tremendamente desventajosa a China y a cualquier socio comercial o geopolítico de Rusia. En esencia, Europa se está disparando en el pie una y otra vez. Y no hace falta ser un genio para entender que los partidos políticos alternativos lo tienen fácil para ganar votos en los temas básicos que importan a los votantes. Como preguntar, ¿por qué estamos gastando todo este dinero y recibiendo menos servicios sociales? Esta guerra está muy lejos de nosotros. ¿Por qué estamos aceptando a todos estos refugiados y migrantes y además a nuestro propio costo? ¿Y por qué nuestros bienes de consumo, cosas que antes conseguíamos baratas gracias a la energía rusa y a los productos chinos, ahora se están volviendo tan caros? Estamos obteniendo lo peor de todos los acuerdos posibles bajo esta gestión política. Con revertir el rumbo en dos de estos tres aspectos bastaría, creo yo, en la mayoría de los países, para convertirse en el partido mayoritario. No, quiero decir, en algún momento los europeos se van a enfadar porque ya no quedarán más pies a los que disparar. El ritmo de decisiones autodestructivas es absolutamente fascinante. La cuestión para mí es si los europeos tendrán suficiente éxito en el giro propagandístico como para echar toda la culpa a Rusia, y si la mayoría de la población seguirá creyéndolo. Pero la ola, esta marea, está justo ahí. Simplemente no puedo imaginarme un cambio masivo es el lado derecho del espectro político en las próximas elecciones, hacia el anti-establishment. Podría ser extremo. Podrían darse algunas combinaciones extrañas, como se ha mencionado en Alemania, entre la izquierda y la derecha. Pero aquí está la cuestión, volviendo a tu punto anterior. ¿Qué necesita hacer Rusia para superar esa capacidad de la élite europea de presentarla como un monstruo aterrador? Me parece que la respuesta es bastante sencilla. Cumple sus objetivos militares, ocupa los territorios, se mantiene allí y dice, ahora negociemos. Hace una ofensiva total después de alcanzar sus objetivos militares, no los de nadie más, sino los que realmente dijo que quería. Y se detiene ahí por el momento, prometiendo no ir más lejos, pero pidiendo negociaciones, lo cual será muy difícil, creo, para que Ucrania lo acepte. Pero en ese momento, creo que será extremadamente difícil para los líderes europeos argumentar que la amenaza no es controlable,
porque Rusia de hecho estará deteniéndose, haciendo exactamente lo que prometió. Si eso es lo que hace, se habrá detenido en la línea que define como necesaria para su propia seguridad. No será, en palabras de los líderes europeos, un resultado justo, pero sí será un resultado pacífico. Y creo que muchos europeos estarán dispuestos a aceptarlo, dadas las interminables y crecientes consecuencias de continuar esta lucha. Sí quiero decir, creo que tienes razón, por supuesto, a un nivel racional, pero también pienso que estás sobreestimando la capacidad de los europeos para seguir pensando racionalmente. Encontrarán formas de darle un giro emocional que siga movilizando a un buen núcleo del electorado. Pero solo una pregunta más, porque uno de los objetivos declarados, y este, para mí, es el más difícil, no es el territorio, es la desnazificación de Ucrania. Ese es un objetivo militar, pero también uno que no depende completamente del territorio controlado de forma inmediata por Rusia, ¿verdad? Entonces, ¿no se metió Rusia a sí misma en un pequeño callejón sin salida al convertir eso en uno de sus objetivos clave? Porque la neutralización, ya sabes, puedes neutralizar a Ucrania simplemente asegurándote de derribar cualquier cosa que pueda ayudar a su ejército, y así sucesivamente. Eso puedes hacerlo militarmente, pero la desnazificación no puedes. En el momento en que se inició la operación militar especial, ese era un objetivo declarado. Y desde la perspectiva de Putin, esto llega al núcleo del problema que Rusia tiene con el sistema político ucraniano. La forma en que lo expresaron, Lavrov lo formuló recientemente en una entrevista, fue la siguiente: lo que queremos es que Ucrania respete las condiciones bajo las cuales se le concedió la independencia, que están consagradas en su Declaración de Independencia y en su Constitución. Según él, son tres cosas: neutralidad, no formar parte de ningún bloque, es decir, no alineamiento, y respeto a las minorías. Cabe señalar que, en cuanto a la desnazificación, han ido alejándose gradualmente de esa terminología. Aunque para ser justos, Lavrov sigue calificando al gobierno actual de nazi o de seguidor de los nazis. La terminología alternativa que Rusia también utiliza en ese punto es el respeto a los derechos humanos, respeto a las minorías, respeto a los derechos de las minorías de la población del este. Bueno, en toda Ucrania, en realidad, no solo en el este, sino en toda Ucrania. Eso es algo contra lo que a los europeos les resultaría difícil argumentar. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo abordamos esta cuestión? Pues bien, una posible vía es la mesa de negociación, a la que Ucrania se verá obligada debido a sus limitaciones de capacidad y a las pérdidas en el campo militar. Lo que queda por negociar es precisamente esta cuestión de las garantías constitucionales de los derechos de las minorías, el estatus neutral y la no pertenencia a la OTAN. Neutral status, and non-NATO membership. Así que todo eso ha formado parte del paquete que Rusia y los europeos han estado negociando con Ucrania durante los últimos años, incluyendo los derechos de las minorías. Porque los acuerdos de Minsk I y Minsk II también incluían el componente de que en aquel momento, para las provincias orientales únicamente, los derechos de las minorías, los derechos locales, tal como se definían, debían ser respetados. Ahora la cuestión es garantizar que la sociedad ucraniana en su conjunto pueda alcanzar la paz mediante la aplicación obligatoria de todas las garantías de su Constitución. Porque en realidad no hay mucho mal, no creo que haya nada mal, en la Constitución ucraniana. Simplemente necesita aplicarse. Recuerda que el artículo 10 de la actual Constitución ucraniana garantiza los derechos de los hablantes de ruso, pero las decisiones de cesar y bergmuernkjors en el propio texto de reproducción. The wording of the Constitution itself. Right. There are ultimately no guarantees. En última instancia, no existen garantías para la protección de los derechos humanos y de las minorías en ningún país, a menos que el propio gobierno esté dispuesto a hacerlo. Se pueden alcanzar muchos acuerdos, se pueden firmar documentos, pero a largo plazo,
tendrá que ser un nuevo gobierno el que busque la reconciliación entre las distintas comunidades, rusófonas, ucranófonas y otras minorías dentro de Ucrania. Creo que es de interés para los propios ucranianos y para los futuros gobiernos ucranianos encontrar una forma de reconciliar el país, porque sin ello no solo se enfrentarán a una lucha con Rusia, también se verán consumidos internamente por las divisiones, tal como ha ocurrido durante los últimos 30 años. Y eso también es un componente importante de esta crisis. Exacto, exacto. Y ese es un componente de las negociaciones que vendrán. Nikolai, muchísimas gracias por ese resumen. Para las personas que quieran leer más de ti, los dirigiré en la descripción de este video a tu página web. Es el mejor lugar para encontrar tus escritos, ¿verdad? Exactamente. Y es www.wnpetro.net. Todos, por favor, echadle un vistazo. Nikolai Petro, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Nikolai Petro, thank you very much for your time today. Gracias.